Líder Visa presenta. Hola, buenas noches. Pues yo soy Eric Contreras Ayala. Esto es Visitantes Nocturnos. Disculpen si estoy un poco choqueado, pero es que sí está como que bastante complicado lo de lo de esta noche. Yo siento que una de las cosas más difíciles, al menos para mí, personalmente, algo que me ha resultado muy difícil es crear una comunidad, un instinto de comunidad, un grupo de personas juntos, reunidos por una misma causa, por un mismo, no sé, por un mismo placer común. Me parece que es algo muy difícil de lograr y algo que se debería apreciar más. No debería ser algo que se pudiera borrar así simplemente por el capricho de alguien, aunque sea justamente el capricho de la persona que lo creó todo, ¿no? En fin, no voy a entrar en específicos, no voy a decir absolutamente nada malo de nadie, simplemente voy a decir que pues hay que continuar con la vida. No era nuestro grupo desde el principio, no lo creí yo, entonces pues ya. Eso es lo que pasa cuando estás pues eh, pues atenido a lo que hacen los demás. No sé bien qué es lo que ocurrió, no sé bien qué es lo que pasó, pero bueno, eh, lo único que voy a hacer el día de hoy es continuar con mis cosas, continuar con mi trabajo, continuar con lo que yo hago, con lo que he estado haciendo desde el año pasado, que es pues hablar de lo que me gusta, es hablar de monstruos, hablar de cosas, hablar de Halloween, porque eso es lo único pues que ya se queda conmigo, ya no es algo más que yo pueda hacer, ya no es algo más en lo que yo pueda decidir. Vamos a hacer el programa de hoy y bueno, es lo único que voy a comentar sobre lo que ocurrió hace unos momentos. Voy a decirles que el programa del día de hoy es sobre los fantasmas. El monstruo del día de hoy es el fantasma, son los fantasmas. Estamos copando una lista que fue creada por Gerardo Valdez Uriza, por Yasmín Flores López, por Alejandro Aquino, me parece, para que luego no digan que no me doy crédito. No sabía que tenía que estar mencionándolos a cada rato, pero bueno, gracias por la lista. Y en esta lista creada, el día de hoy toca el turno de los fantasmas. Vamos a hablar de qué es un fantasma. Del griego aparición. En el folclore de muchas culturas son supuestos espíritus o almas errantes en pena de seres muertos o seres del plano espiritual que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible.
a veces visual, a través de sonidos, aromas o desplazando objetos como los poltergeist. Principalmente se encuentran en lugares con los cuales presentan un vínculo, tales como los que se frecuentaban en vida o en asociación con sus personas cercanas, en el caso de las almas de los fallecidos. La creencia en fantasmas que se presentan como aparecidos, es decir, muertos que vuelven a aparecer para realizar alguna misión, o revenants, que es el término en francés, espectros, ánimas del purgatorio, almas en penas o errantes, es muy propio de la naturaleza humana, tanto que tiene visos de ser o constituir un ente antropológico abstracto que pervive, como otros tipos de superstición, a través de numerosos factores concretos. Ha generado y genera una amplia literatura. Inspira al cine, inspira al teatro. Ha generado innumerables leyendas y mitos. Si es que esto es inversamente, ¿no ha creado este bulo? La ciencia considera creer en fantasmas es un tipo de superstición muy asentado en la psicología del ser humano, porque se alimenta de la necesidad de creer en la vida eterna, como la religión. Y esto es sublimado por una muerte que a veces nos resulta inaceptable, aborrecible, por medio del acto apotropaico de creer en la conciencia, que la conciencia pervive más allá del fin de la misma, de forma que la fantasmogénesis resulta de un fenómeno o concepto antropológicamente paralelo a la hierofania. Estudios recientes indican que muchos occidentales creen en fantasmas en sociedades donde la religión tiene mucho predicamento, como en los Estados Unidos. Una encuesta demostró que el 32% de los habitantes cree en los fantasmas y en la vida después de la muerte o el más allá, siempre en forma paralela a la religión o de forma menos regulada por un sistema escatológico, como lo han hecho las religiones más frecuentes, que se aprovechan de este meme antropológico para crear estructuras económico-culturales de creencias. Desde tiempos antiguos, la mitología, la religión y otras manifestaciones de folclore o literatura han creído o pretendido creer en la existencia de entidades sobrenaturales, manifestaciones vitales o númenes más o menos inmateriales de varios tipos, siendo generalmente los siguientes: 1. Abstractos o más o menos alegóricos. 2. Naturales no humanos, es decir, inanimados sin movimiento, cosas, o inanimados con movimiento o semimovientes, como en el aire, en el agua, el fuego, las plantas, los astros. En terceros, naturales animados, sean animales o animalizados. El cuarto son los antropomórficos y quinto es el de origen humano. Desde el más primitivo animismo, que otorga vida a todo lo semimoviente o dotado de movimiento y evolución, así como las fuerzas de la naturaleza, que puede ser el aire, el agua, el fuego, la vegetación, los astros. Muchas de estas categorías pueden asociarse
formar criaturas mixtas, recibir diferentes denominaciones o nombres. Sin embargo, estrictamente, un fantasma vendría a ser una entidad espiritual entre el cuarto y quinto tipo por su origen humano, bien diferenciada de otras creencias tales como los duendes, los diaños, los demonios, los yokai japoneses, los genios, los elfos, sifos, hadas y fongebi, ¿no? Longevi, que son restos de religiones desaparecidas a los que Heinrich Heine llamaba dioses en el exilio. Ok, para la mentalidad moderna que ha desvitalizado el cosmos, transformándolo en una cosa o un mecanismo muerto y absorbiendo toda su vida de él, el antropocentrismo desde el Renacimiento es más fácil creer en él que en fantasmas, que en otros tipos de criaturas cuyo predicamento está más extendido por el mundo politeísta antiguo y la Edad Media. El pensamiento prelógico y primitivo no distingue niveles entre lo real y lo imaginativo. Se rebela contra la idea inaceptable y abstracta de la muerte. Considera que lo aparecido en sueños es indistinto y posee existencia real, justificando sus temores y concretándolos desde el mundo onírico o del sueño, e identificando la imagen de un ser desaparecido por la muerte que aparece en este como un ser real, no afectado por la conclusión, la desaparición o la muerte. Se crea así en otros grados de existencia, menos patentes, pero considerados reales. Es más, se calma así la inquietud existencial que provocan los sentimientos de culpa, de finitud y de la muerte. Creencias a través de la historia. Una vez que se cree en la existencia de un ente o numen disasociado que habita dentro del cuerpo humano, es fácil concebir su existencia separada y autónoma fuera de él, como un espíritu, alma, ánima, Atman, o en forma de seres espirituales tales como los hitodamas, los butas, pretas, etc. Para los pueblos primitivos, los fantasmas tenían una vida infinitesimal y miserable, con energía espiritual normalmente insuficiente para animar o mover un cuerpo, hacer latir un corazón o darle aliento o respiración, pero al mismo tiempo con cierta vida al fin y al cabo, ya que tenían bastante o la suficientemente fuerza para manifestarse en los sueños, para atormentar o para avisar a los vivos, como si se tratara de sombras que apenas necesitaban alimento. En las culturas antiguas con culto a los manes y antepasados, había un día anual designado para alimentarlos con ofrendas de alimentos o sacrificios, que los cristianos sustituyeron por flores en el día de los difuntos o de todos los santos. Así se calmaba a los antepasados y se aseguraba su benefica influencia. La creencia en fantasmas se testimonia desde los primeros textos escritos sumerios y egipcios. El fantasma de Enkidu, por ejemplo, se apareció a Gilgamesh en la llamada Epopeya de Gilgamesh. También se encuentra extendida en las epopeyas de otras civilizaciones de muy distinto desarrollo cultural, como la Odisea del griego Homero,
la Eneida, del latino Virgilio, acogen viajes de ultratumba, las llamadas nequias. Los romanos ponían un puñado de tierra sobre el cadáver, porque si no, el alma erraría por toda la eternidad en la ribera del Estigia. Y era preciso poner una moneda en la boca para pagar al barquero o el alma no tendría descanso. Por eso aterraba a los romanos navegar por el mar, ya que los náufragos no recibirían honras funerarias y los marineros solían tener un pendiente de oro para pagar su funeral en caso de que su cuerpo ahogado arribara a la playa. A los suicidas romanos se les enterraba con la mano cortada y separada del cuerpo, con el fin de desarmar a su espíritu, que hipotéticamente atormentaría a los vivos. Los fantasmas buenos para los romanos eran los manes o espíritus de los antepasados. Los malvados eran los larvae, almas de hombres malvados que vagan errantes por las noches y atormentan a los vivos. Plutarco en el siglo I describe unos baños encantados en su Queronea natal, donde aparecía el fantasma de un hombre asesinado. Otro celebrado fantasma fue descrito en una de las epístolas del historiador romano Plinio el Joven, quien describe una casa encantada en Atenas, donde aparecía un espectro que arrastraba cadenas. Los sucesos cesaron cuando el filósofo Atenódoro alquiló la casa y fue guiado por el fantasma hasta un esqueleto enterrado. Fue vuelto a sepultar con sus debidas ceremonias. Este texto está dirigido a un tan Lícino Sura y dice: la falta de ocupaciones a mí me brinda la oportunidad de aprender y a ti la de enseñarme. De esta forma, me gustaría muchísimo saber si crees que los fantasmas existen y tienen forma propia, así como algún tipo de voluntad, o al contrario, son sombras vacías e irreales que toman imagen por efecto de nuestro propio miedo. Otros escritores, como el romano Plauto en su Comedia Molestaria, o el sirio Luciano de Samosata en su relato Cuentistas o El Descreído, también escribieron sobre fantasmas, aunque el precedente que más cabe citar es la compilación sobre los hechos maravillosos de Flegón, del emperador Adriano. Este da el origen de la leyenda de la esposa cadáver que reaparece en Proncio y sirvió de inspiración a Goethe para su novia de Corintio y a Washington Irving para El estudiante alemán. En el siglo XVI, el tratado más influyente y difundido sobre los fantasmas fue el relacionado con el protestante Ludwig Lavater de Spectris Lemuribus, el Magnis Atque Insolitis Fragoribus de 1569. En 3 libros que se sumió a la lucha de Jean Bert contra la creencia en brujas, encantamientos y otras supersticiones, el exégeta benedictino Dom Calmer reseñó en el siglo XVIII en su traité sur Les Apparitions una lista de narraciones de casas encantadas desde la antigüedad grecolatina hasta su época. Y una de las teorías que intentan explicar la religión los derivaría a la tendencia del pensamiento primitivo y prelógico a considerar que el mundo de los sueños forma también parte del real. Por tanto,
Ver en sueños a personas fallecidas indica que no han muerto y que pueden interferir en la vida real. El origen de los fantasmas, pues, no sería distinto al de la religión en general. En civilizaciones orientales como la China o la India, muchos creen en la reencarnación o transmigración de las almas. Agregadas a esta visión, por ejemplo, dentro del budismo, algunos postulan que los fantasmas serían almas o sus energías que por diversos motivos no transitaron correctamente el estado intermedio del bardo de la muerte, ya sea por ejemplo porque se rehúsan a ser reciclados en el curso del samsara, que es el ciclo de la reencarnación. En la creencia china e india, además de reencarnar en otro ser humano, un alma puede también optar a ganarse la inmortalidad, transformándose en un ser semidios, y puede, a través de su elevación espiritual, trascender diversos planos o servir a los seres humanos, o bien, contrariamente, puede bajar al infierno y sufrir ciclos karmáticos. En Japón, la religión shintoísta reconoce la existencia de espíritus de todo tipo y acepta la creencia de fantasmas como parte de la vida cotidiana, los cuales pueden incluso llegar a transmutar en otras entidades denominadas yokai. En la cultura malaya son prácticamente innumerables las leyendas y las clases de fantasmas. En diversas religiones, a médiums, chamanes, exorcistas, entre otros, se les atribuye la capacidad de poder ayudar al fantasma a reencarnarse o hacerlo desaparecer, orientándolos o mandándolos a otra dimensión o existencia. En Occidente, la creencia de fantasma se ve difuminado desde la creencia irracional en ellos de la Edad Media al escepticismo de la Ilustración en el siglo XVIII, cuando el padre Feijó, embutido en una lucha sin cuartel contra las supersticiones, llegó a decir que no hay fantasma ni espectro que no desaparezca al conjuro de una buena tranca. En ese mismo siglo, el doctor Samuel Johnson llegó a la conclusión de que el fantasma de Cock Lane en Londres era una filfa. En el siglo XIX, la creencia en fantasmas resurgió poderosamente merced a la tendencia irracionalista del romanticismo y el desarrollo del espiritismo, la teosofía y las pseudociencias como la parapsicología. El filósofo Arthur Schopenhauer consideró teorías como la de Dietrich George Klesser, quien explicaba a los fantasmas en 1822 como formas de un magnetismo terrestre que Schopenhauer identificaba como la voluntad de la naturaleza. Sin embargo, se inclina por creerlos algo enteramente subjetivo, intermedio entre el sueño y la vigilia. La aparición de un fantasma no es más que una visión en el cerebro del visionario, pero para probar su causa interior da por hecho que es un resultado del sueño, una capacidad que se debe a una forma de intuición de lo que denomina órgano de los sueños, que puede abrirse en la vigilia. La visión alcanza el grado más elevado de verdad objetiva y real, revelando así una forma de nuestra relación con el mundo exterior totalmente diferente de la manera física ordinaria,
es realmente un perfecto retoño en la vigilia. Todavía en el siglo XX y XXI se sigue considerando a los fantasmas como almas en pena o almas errantes que no pueden encontrar descanso tras su muerte y que quedaron atrapadas entre este mundo y el otro, a pesar del desarrollo de una corriente positivista, escéptica y científica que intenta desacreditar esta superstición y cuyos representantes más conocidos son ilusionistas como Harry Houdini o James Randi. La creencia general común supone que el alma de un fallecido no encuentra descanso, generalmente por una tarea que el difunto ha dejado pendiente o inconclusa. Así, puede tratarse de una víctima que reclama venganza o un criminal que por alguna causa ve diferido su ingreso en el purgatorio o en el infierno. En la mayoría de las culturas contemporáneas, las apariciones de fantasmas están asociadas a una sensación de miedo y son fuente importante de estudio de recién nacidas pseudociencias como la parapsicología. Aún es también importante dentro del estudio de ciertas religiones como el Islam, el budismo, el jainismo, el hinduismo, el shintoísmo, el espiritualismo y el cristianismo. Aunque cada religión, por supuesto, lo estudia de manera diferente, en las creencias de la nueva era se intenta racionalizar la creencia tradicional, afirmando que los fantasmas son cúmulos de energía negativa o que se trata de imágenes holográficas de personas que han dejado impregnado el ambiente con su imagen o sus actividades. Y bueno, tenemos aquí clases en fantasmas, almas en pena, etcétera, etcétera. Pero antes vamos a ver si tenemos algún mensaje en nuestras redes sociales. Miguel Ángel Velázquez Morales dice buenas noches. Hola, buenas noches Miguel Ángel. Espero que te encuentres bien. Espero que tu familia se encuentre bien. Muchas gracias de verdad por seguir aquí en nuestra sintonía. Cae Santiago viene también a decirnos las buenas noches. Buenas noches, Cari, gracias por seguir aquí. Miriam nos dice buenas. Hola Miriam, ¿cómo te va? Dice Cari, es cierto que los fantasmas son energías con asuntos pendientes. Pues bueno, esta es una de las muchas explicaciones que se le dan a un fantasma. Esta es una lectura más bien occidental de nuestra cultura, por ejemplo, que muchas veces se queda manifestante con estas personas, pues que muchas veces no logran desapegarse de su labor, no logran desapegarse de su trabajo o no logran desapegarse de las cosas que hicieron o manifestaron durante la vida, y por tanto se dice que sus fantasmas siguen rondando por tener algún tipo de asunto pendiente. También hay que decirlo, esta explicación es muy famosa por ser justamente la trama de la película Ghost, La sombra del amor, con Patrick Swayze, en que justamente se nos dice que los fantasmas son espíritus que aún tienen asuntos pendientes y que no es sino hasta que pueden encontrar su asunto pendiente
encararlo y terminarlo, en que entonces pueden irse tranquilamente hacia la otra vida. En la película el protagonista que tenemos, Patrick Swayze, tiene un asunto pendiente. Ese asunto pendiente es despedirse de su esposa. No logró despedirse de ella antes de morir y por eso está con ella. Por eso la sigue, pues básicamente a todas partes, hasta que una medium sirve como interferencia, como comunicadora más bien, entre la persona viva y el fantasma, y esto pues ayuda justamente a que Patrick Swayze se pueda despedir de su esposa y entonces ya se va y entonces ya, oh my love, my darling, I hunger for your touch, I'm longing by. Muy bonita película. De hecho, una de las primeras películas con esta mujer como protagónico. ¿Cómo se llama? No Demi Moore, la otra se llama... Ay, caray, se me fue su nombre y creo que lo dije hace ratito. Creo que lo acabo de decir y sin embargo se me fue su nombre. Pero bueno, total, es una muy buena película y es una gran película de fantasmas. Se la recomiendo mucho. Algo que, por ejemplo, yo acabo de ver es en Disney Plus. Acabo de ver la película de La Mansión Encantada, La Mansión Embrujada. Me gustó bastante. Está basada en la atracción, en el juego que se tiene de mismo nombre, justamente en Disneylandia. Y pues si ustedes tienen el chance de verla, si pueden verla, se las recomiendo mucho, es muy interesante. Yo tengo que decir que nunca he ido a Disneylandia, pero soy una persona a la que le gustan mucho esos videos de YouTube en donde otras personas hacen el recorrido o hacen el... Sí, básicamente se suben en los juegos y pues te graban todo el recorrido para que tú puedas verlo aunque te encuentres en otro país, como es mi caso. Y pues me gusta mucho que esta película de La Mansión Embrujada tenga mucho que ver, que se encuentre completamente pues centrada en lo que ocurre en esta atracción en Hollywood. Ahora, Miriam nos pregunta, ¿es cierto que si les dices groserías a los fantasmas se van? Bueno, pues esto también es parte de nuestro folclore, también es parte de lo que se dice en nuestro país, es parte de lo que nos dicen las abuelitas, las mamás, cuando estamos muy asustados o cuando ya quieren que te vayas a dormir, te dicen ya, dile groserías y se va. Tu fantasma, ¿no? Con el que estás obsesionado en alguna noche en particular. Que les digas groserías y se van. Pues bueno, yo tengo que ser completamente honesto y decir que no creo en los fantasmas. Nunca he visto en mi vida un fantasma. Nunca he tenido yo una experiencia que no pueda explicar de forma consciente. Y fíjate que si he tenido sueños, si he tenido cosillas así, pero pues lo puedo identificar, lo puedo racionalizar, justamente como un sueño, justamente como una experiencia en donde mi cerebro racional
estaba siendo coordinado por mi cerebro durmiente, etcétera, etcétera. En fin, no voy a decir yo que no sea cierto, que si les dices groserías a los fantasmas se van. Solamente voy a decir que si eso es en lo que crees, si eso es en lo que deseas creer, pues créelo firmemente y utilízalo en tu vida cotidiana. Si eso es lo que a ti te ayuda a poder navegar en este mundo en el que vivimos, pues adelante, dile groserías a todo y a todos con tal de que se alejen. Si eso te funciona, yo no soy quien para decirte que no lo hagas. Yo, como vuelvo a repetir, la verdad es que nunca me he encontrado con un fenómeno como tal. Nunca he estado en una situación en la que pues tenga yo que maldecir al aire. Yo soy una persona que fui, se podría decir que fui educada a la antigua. No soy de ser de groserías, no soy de ser de malas palabras. Así que aunque se me enfrentara un fantasma, no sé si yo procedería con groserías para enfrentarlo. A lo mejor esa sería la forma común o la forma habitual de hacerlo. Yo creo que primero me zurro y después trataría de encontrarle una explicación racional a lo que estoy viendo. Pues bueno, como les digo, hay muchos tipos de fantasmas, hay muchos tipos de que se le asignan a esto que se le llaman fantasmas. Hay almas en pena, que son las figuras recurrentes de las leyendas, de las creencias religiosas, de los fenómenos paranormales, de las creepypastas y también de la literatura. Se caracterizan justamente por ser espíritus o fantasmas del alma de una persona que falleció, de un ser humano que después de morir vaga sin descanso, por ejemplo por haberse suicidado, ya que le fue negado o no puede encontrar el camino al más allá. Generalmente el alma continúa deambulando en el mundo de los vivos sin tener plena conciencia de su muerte o de cómo trascender a otro plano existencial. Este tipo de alma debe diferenciarse de las almas errantes, porque las almas errantes permanecen voluntariamente en este plano. Entonces, un alma, espíritu o ánima errante es, según algunas tradiciones, folclores y mitologías, el fantasma de un hombre o mujer que voluntariamente ha logrado no realizar el viaje para trascender al plano existencial después de la muerte, quedándose así en el mundo de los vivos, generalmente reducidos a una sombra espiritual. Este tipo de alma debe diferenciarse de las almas en pena, porque pues las almas en pena sí están buscando en su momento irse, sí están buscando en su momento su lucecita al final del camino, que los ilumine y le digan ¡ah! Que salga la florecita de Guadalupe y ya se puedan ir pues justamente a su cielo, a su infierno o a donde quiera que les toca irse. Ahora,
También existe el alma residual. Este tipo de alma se suele a veces considerar un subtipo del alma errante. Este tipo de fantasma está compuesto por la energía espiritual y emociones residuales que en ocasiones dejaría un alma al morir, no siendo el alma propiamente como tal. Esto es lo que permanece, son sus deseos, angustias que tuvo una persona en vida y razones por las cuales llegaría a adquirir una forma fantasmal con una conciencia nula, parcial o total, dependiendo de la fuerza de la energía que le dio origen. Aquí podrían entrar los tulpas, los doppelganger, otras formas de proyecciones astrales y fenómenos de bilocación, pueden ser considerados parcialmente dentro de esa categoría si se manifiestan como fantasmas o espíritus o adquieren conciencia propia. No sé, si comienzas a decir que el espíritu de José José se presenta cerca de Tultitlán porque ahí dejó alguna cosa pendiente y varias personas comienzan a decirlo y comienzan a verlo y bla. Esto podría ser un alma residual porque no se trata de la persona en sí, sino de los residuos de emociones, conciencias, creencias que la gente proyecta en un lugar que tienen que ver tal vez con otra persona. Ahora, el alma mensajera correspondería a un alma que se le es permitido volver del más allá y aparecer en el mundo de los vivos con el objetivo de despedirse o de entregar un mensaje, generalmente a parientes o conocidos. Entregarían su mensaje a través de sueños o en menor medida como una aparición espiritual. Este es el alma mensajera, cuando el fantasma tiene que decirte, ¿no?, que hay un tesoro enterrado, que tiene que decirte, no sé, su último mensaje, sus últimas palabras, etcétera. Por ejemplo, perdonen los spoilers, pero en la serie de Ahsoka aparece el fantasma de la fuerza de Anakin Skywalker, pero no lo pueden ver ni Ahsoka ni nadie más. Es como una referencia más bien a que el espíritu no muere. El espíritu está siempre contigo, está siempre protegiéndote o tratando de guiarte. Al menos eso es lo que yo inferí del final de Ahsoka, porque Anakin Skywalker está ahí. Los personajes principales que dicen como que siento algo en el ambiente, ¿no?, o algo así, pero no pueden verlo realmente, aunque Anakin se encuentra en su forma fantasmal. Podría llegar a ser un alma mensajera si el espíritu de Anakin se manifestara de forma física y dijera algo a cualquiera de los presentes, pero en realidad solamente está ahí, en realidad solamente está viendo, solamente está siendo testigo, partícipe, no, más bien testigo no partícipe de los hechos, como un bullor, definitivamente como un bullor que le gusta ver y solamente le gusta ver. Esto podría ser una nueva forma de fantasma, el fantasma bullor,
el fantasma que solamente te está viendo, solamente está ahí contigo, junto a ti, checándote, viéndote, cómo creces, cómo cambias, cómo vas teniendo tu vida, sin manifestarse realmente, sin darte un mensaje, sin decirte algo, solamente está ahí, como si fuera un mensaje del universo de que nadie muere realmente, de que todos somos energía y de que todos estamos conectados, todos somos polvo en el viento. Bam, 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 bam. Tan, tan, dan, 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 dan. Pues no tengo más mensajes. Se quedó esto. Sí, se quedó el programa sin más mensajes. Así que pues solamente voy a decir que como fuente prístina de curiosidad, la creencia en fantasmas es un tema goloso que ha suscitado mucho negocio editorial, teatral, cinematográfico, radiofónico, televisivo y periodístico, porque se genera habitualmente como un factoide o una leyenda urbana, y por eso supone con frecuencia una atracción turística notable para lugares históricos desconocidos. Esto provoca la aparición de grandes intereses creados en torno a las apariciones de fantasmas. Por tanto, la aparición también de distintos grados de fraude y negocio o ambos, y por consiguiente del rechazo y oscurecimiento. Interesados a toda explicación puramente racional o científica de este tipo de fenómenos. De ahí la explotación y fomento del miedo y del ambiente morboso, del lenguaje interminablemente elíptico u oscuro que los rodea, así como de la asfixia subconsciente de toda verdad que pueda existir en el fondo del asunto, que se hace terreno de cultivo, mina y asidero de todo tipo de factoides y leyendas urbanas. La verdad se deja siempre encerrada en una ignorancia que además favorece la estafa, la riqueza, el lucro, el crecimiento económico. De ahí sale también la desconfianza al método científico, el empirismo y el escepticismo sean requisitos imprescindibles para abordar con seriedad un fenómeno como este, que está rodeado de engaños la mayor parte de las veces, si no todas, engaños a uno mismo. Es decir, que muchas veces las personas se engañan a sí mismos con la verdad, no quieren ver la verdad, y pues eso está bien. Muchas personas no quieren ver la verdad, y pues tampoco uno es portador de la verdad. No puedo yo ir y decirle a todo el mundo: oye, los fantasmas no existen. En primera, porque me van a golpear, ¿no? Y en segunda, pues porque no puedes, no puedes simple y sencillamente tratar de incrustarle tu forma de pensar o tu razón de ser a otras personas. No debería ser posible, no debería hacerse, no debería concederse. Pues bueno, esto es lo que tengo que decir hoy sobre los fantasmas, sobre todo esto que tiene que ver con el mundo de los fantasmas. Ahora, pues ya no sé si
hablar de esto, pero pues ya lo tenía preparado, así que lo voy a colocar. Este es el dibujo de esta semana de la líder familia para la eh, temática, actividad que se tiene, no sé si todavía se tiene desarrollada o no, de fantasmas, de monstruos, de dibujar un monstruo diario. Este es un fantasmita que tenemos aquí, bastante bonito, bastante bien dibujado. Debo decir que es un dibujo bastante bien hecho, que le pertenece ni más ni menos que a Naye Akemi Sena. Naye Akemi, muchas gracias por tu dibujo. Y bueno, está cantando. Y los muertos aquí la pasamos muy bien, entre flores, de colores. Es una canción pues popular. Y pues muchas gracias Naye por tu dibujo de un fantasma. Y ya no sé si... La verdad es que ya no sé qué hacer, ya no sé si seguir la lista o hacer otra cosa o hacer otra lista, no sé qué hacer. Pero bueno, ya mañana a las 10 de la noche ya ustedes se enterarán de cuál fue mi decisión y qué es lo que imperó en mí, si fue una racionalización de las cosas o si fue una lamentación espiritual, en fin, esto es el programa de hoy. Hasta aquí se queda el programa de hoy de visitantes nocturnos. Yo solamente me queda decir que estas son las 31 noches de Halloween. Vamos a seguir haciendo las 31 noches de Halloween todo el mes a las 10 de la noche en visitantes nocturnos de roboto.mx. Y bueno, yo fui Eric Contreras. Esto sigue siendo Halloween.